Hola, hola, muy buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, estimado doctor. Yo sí le escucho. Buenas noches, doctor. Si se le escucha. Perfecto, Edgar, Guillermo, Rubén, muy buenas noches a todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar de una vez con el nuevo tópico que tenemos que cubrir dentro de este módulo. A ver, haciendo un recuento de lo que hemos estado viendo a lo largo de las sesiones, ya hemos empezado con una semana que ha sido desde una perspectiva, vamos a decirlo, general, ¿no? De lo que vemos en la industria y en la tecnología. Entonces, visto desde esa perspectiva, lo estamos viendo, lo hemos visto desde una perspectiva amplia, ¿no? Lo que era la automatización, lo que eran una de las herramientas ampliamente usados, que es el PLC, y también la parte de verlo en diversas jerarquías, la automatización, la interacción entre lo que es físico, lo que es computacional, lo que es también la seguridad, la información, la comunicación. Lo hemos ido viendo desde una perspectiva amplia, ¿no? Y también tratando de cuidar de que aquellas personas que no tengan un amplio conocimiento en ciertos tópicos, pues no sean ajenas a lo que son esos tópicos, ¿no? Ya en un curso de doctorado, pues ya con esas herramientas ustedes tendrían que poder incursionar un poco más en esas direcciones, ¿no? Y ver qué tipo de problemas, el estado del arte que se encuentra, los problemas abiertos que están presentes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, damos las herramientas para que cada quien pueda profundizar en el tópico que le sea de más interés, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora surge la otra cara, que es justamente en el ámbito de la robótica, ¿no? A lo que nosotros ahora llamamos robótica industrial. Aquí nuevamente hay varios tópicos que están dentro de este campo, y cada tópico pues involucra también nuevos escenarios, nuevos desafíos, nuevos problemas abiertos que están ahí y que pues uno puede empezar a trabajarlos, ¿no? Hay algunos trabajos que yo he realizado en mi doctorado que están relacionados con este tópico, y pues obviamente podría también ampliar algunos puntos en relación a posibles temas de doctorado, ¿no? Entonces, en ese escenario, poder ampliar ese aspecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien, lo que hemos visto un poco ahora, voy a tratar de hacer una sinergia entre esos conceptos ya vistos la primera semana y poder conectarlo con estos nuevos tópicos, ¿no? Un poco de la historia, que es simplemente para poder entender la evolución de este tópico, ya sea a nivel industrial como también a nivel comercial. Las aplicaciones que se tienen, los subsistemas de un robot industrial, porque al momento de querer encarar todo un sistema complejo, es muy difícil de verlo desde manera global. Entonces necesitamos incursionar a ciertos aspectos donde nosotros también podemos hacer unos aportes, ¿no? Entonces, cuando alguien habla de robótica, tiene que tener en cuenta que el ámbito de robot involucra muchos campos. Tenemos que tener ingenieros electrónicos, tenemos que tener ingenieros mecatrónicos, tenemos que tener eh, programadores, tenemos que tener gente en el ámbito de modelamiento, tenemos que tener gente también en la parte de comunicación, ¿no? Y incluso ahora ya hablamos de robots autónomos, los que están hoy en día tratando de reemplazar al ser humano en la parte de los quehaceres rutinarios, ¿no? Y ahí también la cuestión técnica que aparece ahí, aspectos que son de desafío, también la parte de querer sustituir a las personas por robots humanoides y poder ahí tratar de convencer o de que sean más accesibles estos de los robots, que
podamos nosotros convivir con ellos, ¿no? Ahí también aparece la parte de la psicología. La psicología también está dentro de los ámbitos, o mejor dicho, dentro de los grupos de investigación en este tópico. Entonces, realmente es un campo bastante amplio que bien la industria utiliza como herramientas, pero estas herramientas al mismo tiempo son autónomas porque tienen que en sí misma varios desafíos por los niveles de complejidad que conlleva cada uno de ellos. Trataré de verlo parte de los estados actuales, problemas abiertos que puedo yo percibir, no son las únicas, simplemente son algunas lecturas que he podido hacer a lo largo también de mi investigación. He podido observar algunos tópicos, obviamente los puedo detectar, pero a veces el tiempo no me alcanza para poderme dedicar a todos estos tópicos, ¿no? Por eso es justamente interesante el ámbito de la investigación. Y por eso ahí colocaremos también algunos ejemplos, cómo se pueden abordar esos tópicos y de esa forma pues iremos abordando esta parte de robótica industrial, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a la robótica, tenemos que entenderle un poco su contexto y a qué es lo que nosotros podemos llamarle robot, ¿no? Porque uno cuando escucha esta parte de robots, lo primero que viene a su mente son humanoides, robots humanoides, ¿no? Robots con la forma de un ser humano que, pues que imita nuestra destreza. Pero el término de robot va mucho más allá, ¿no? Entonces, entendemos en ese sentido a la robótica en sí como una disciplina ya muy enfocada al estudio y diseño, realización y manejo de robots, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender por robots? Entonces, los robots está asociado a la palabra robota, que simplemente se reduce a definir el trabajo realizado de manera forzada, ¿no? Entonces, eso se ha ido estableciendo a lo largo de los años y pues con la cual uno ya empieza a ver robots en diversas situaciones. Nosotros en el laboratorio de control teníamos varios dispositivos y voy a decirlo, artefactos, podemos decirlo, que realizaban ciertas operaciones particulares. Entonces, bajo la definición de robot, podríamos encajarlo dentro de ello, ¿no? Porque podía hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de esfuerzo, y es lo que nosotros íbamos utilizando como medio para poder mostrar la aplicabilidad de nuestros resultados teóricos. Entonces, dentro del ámbito de la ingeniería, si nosotros queremos producir un artículo, nos van a pedir alguna manera de poder aterrizar a un ámbito práctico nuestros resultados, ¿no? Entonces, en ese escenario hay dos posibilidades. Una es hacer simulación computacional, de tratar de reflejar que nuestros resultados están funcionando bien, dependiendo del objetivo, o en caso de que dispongamos de algún sistema real que esté en nuestro alcance, también poder reproducir los resultados teóricos y mostrar que en la práctica se funciona, ¿no? Entonces, de esa forma. Ahora, la relación con el ámbito industrial es justamente su manera de ser empleado, los robots. Entonces, en ese sentido, aparece mucho el acrónimo RIA, que quiere decir Robot Industry Association, ¿no? Entonces, en este contexto, ese acrónimo se lo puede buscar en los diversos buscadores que tenemos. Y a lo que nos vamos a referir con esto es poder relacionarlo a manipuladores reprogramables que son multifuncionales, ¿no? Que principalmente están diseñadas eh, para, para tareas de esfuerzo físico, como ser mover materiales, piezas, herramientas, artefactos especiales, mediante movimientos variables programados para la ejecución de tareas potencialmente muy diversas
entre otros. Entonces, cuando nosotros hacemos la automatización y nosotros lo asociamos a un sistema físico que realiza operaciones físicas, automáticamente nosotros ya estamos hablando de un robot asociado a la industria, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, dependiendo de la corriente que uno vaya a seguir, va a encontrar variaciones de esta definición, lo cual obviamente ahí, dependiendo de nuestros fines, vamos a ir adoptando, ¿no? Entonces, en ese sentido. Pero ahora, en el ámbito ya más macro, podemos hacer la distinción entre dos tipos de robótica, ¿no? La robótica industrial de manipulación y la robótica de servicios, ¿no? O de intervención, como se menciona acá. En la parte de la robótica industrial, precisamente está basada en reproducir procesos prácticos eh, de manera autónoma, eh, con el objetivo de poder agilizar el proceso, reducir los tiempos, reducir los costos y maximizar la producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos identificar si un robot está dentro de este tópico, ¿no? Ahora, el aspecto también que va a estar ligado es algo que nosotros ya hemos mencionado, la parte de la automatización, ¿no? Que hemos ido hablando en la primera semana y pues obviamente ahí están la parte de control, ¿no? Es el otro aspecto que yo les comentaba, que es donde nosotros también hemos ido teniendo nuestros aportes, ¿no? Por otro lado, tendríamos la robótica de servicios o de intervención, ¿no? Esta está principalmente a la seguridad y también a la parte de reducción de costos, ¿no? Los factores económicos en segundo plano, interacción con entornos no estructurados, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ya en este escenario, eh, podemos clasificarlos en estos dos campos y en cada campo hay diferentes desafíos, ¿no? Podemos entenderlo en la robótica industrial. Los principales desafíos están en el ámbito físico y en el ámbito de robótica de servicios. Los principales desafíos están en el ámbito de la computación, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ir buscando algunos tópicos que sean más afines a nuestra formación para poder incursionar entre ambos, ¿no? Entonces, aquí una reflexión que se puede hacer para el doctorado es que la frontera entre ambos cada vez está más delgada. Los robots industriales incorporan cada vez capacidades sensoriales y autonomía propia de robots de servicio, ¿no? Y esto ya estamos hablando a los robots de última generación, sobre todo a los robots humanoides de última generación, porque estas ya están involucrando la parte física y la parte computacional a gran escala, ¿no? Donde, si ustedes se han dado cuenta, en los robots que han ido apareciendo, sobre todo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, se ha tenido un gran avance donde los robots están siendo utilizados para diversos objetivos, ¿no? Había un robot de carga que diseñó la Fuerza Militar de Estados Unidos, que realmente tenía buen desempeño, ¿no? Incluso la cuestión de estabilidad de ese tipo de robots era bastante aceptable y sobre todo que el robot se podía desplazar en terrenos bastante complicados, tenían varios buenos desempeños. Entonces, esta reflexión va en esa dirección, ¿no? Que nosotros hoy en día, muchas de las fronteras, como en estas en particular, poco a poco se han ido adelgazando y hoy en día podemos hablar de una interacción de varias componentes que antes no se tenía, ¿no? Entonces, por eso recalco mi comentario del que mencionaba sobre aprender mucho de algo y aprender todo de algo, ¿no? Entonces, no, aprender algo de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido,
por más que no sea, digamos, su fuerte, es necesario que ustedes tengan ideas de que hay otras áreas que se están desarrollando y pues ver si podemos hacer mejoras al integrarlas, ¿no? De hecho, esa es, entiendo yo, una de las filosofías del programa al momento de dar muchos tópicos que son de gran interés en la actualidad, cosa que pues el doctorante tenga la percepción amplia de lo que se está realizando eh, actualmente, ¿no? Porque hoy en día ya uno que quiere hacer investigación, si es fuerte en el ámbito computacional, tiene que tener nociones en el ámbito físico, ¿no? Para poder ver qué tipo de resultados innovadores se puede dar en ese escenario, ¿no? Ahora, obviamente, dentro de los robots industriales y de servicios hay subclasificaciones, ¿no? Que nos permiten a nosotros ver en qué escenario estamos nosotros trabajando y cómo ha ido utilizándose la investigación para poder fortalecer cada una de estas ramas, ¿no? En principio teníamos los robots de secuencia fija, ¿no? El pick and place, que también se conoce con ese acrónimo. Entonces, ya son movimientos definidos de forma discreta entre situaciones predefinidas, ¿no? Entonces, cumplen ciclos y no cambian ese patrón, ¿no? Utilizan microruptores, finales de carrera, etcétera, ¿no? Controlados por autómatas programables. Ejemplo, el PLC que nosotros habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces ya es un escenario fijo, ya en este contexto ya los podemos llamar robots, ¿no? Entonces no tiene la forma de un humanoide, simplemente automatiza de manera física un proceso dado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, creo que vimos en alguna de las diapositivas cuando nosotros teníamos un sensor y hacíamos correr varias cajas y cuando ya llegaba un número se paralizaba y daba chance al operador para que pueda hacer un proceso y volver a reiniciarlo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya lo podríamos definir como un robot, ya teniendo en cuenta los diversos elementos, ¿no? Entonces, ya no nos quedamos con una idea de humanoide. ¿Ok? Entonces, por otro lado, tenemos los robots con control numérico, que esta es la que se está utilizando ampliamente. Incluso en nuestro laboratorio, allá en la UNAM, o están utilizando, continúan utilizando, porque yo he utilizado en su momento, pero varios están haciendo sus tesis de maestría y de doctorado en ese laboratorio. Pero gran parte de los resultados que hemos tenido cae dentro de esta clasificación de robots con control numérico, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se refiere, ¿no? Y de hecho también va en relación con lo que he hecho en el postdoctorado. Primero, definimos trayectorias, ¿no? Entonces, definimos trayectorias que hacemos que el robot la siga de una manera eficiente, ¿no? Y aquí si se dan cuenta, acuérdense, yo más adelante voy a hablar, o de hecho no sé, creo que ya he hablado respecto a lo que he estado trabajando, ¿no? Y les mostraba un programa donde nosotros hacíamos algo de control simbólico, es justamente lo que nos permitía meternos en este ámbito, ¿no? Entonces, en este escenario hemos dado resultados, hemos podido combinar la parte de matemáticas con la parte de computación y poder dar nuevos resultados, ¿no? Entonces nosotros caemos dentro de esta clasificación de robots, ¿no? Ahora, los subsistemas que interpretan instrucciones codificadas en lenguaje de alto nivel. Esta parte de alto nivel se refiere más que todo a la parte de, de- de pedir un comportamiento particular al robot que no necesariamente sea trivial la solución, ¿no? Muchas veces en esta parte el sustento formal llega a ser muy desafiante y es donde solemos tener también ciertas limitaciones, ¿no? En ese sentido. Bien, robots productores y robots de trayectoria punto a punto, ¿no? Entonces,
En este escenario, los robots que se consideran, tenemos el objetivo principal es seguir trayectorias. Uno pensaría que eso es una tarea bastante sencilla, pero desde el ámbito formal tiene muchos desafíos. Ya empezando desde el modelo que se va a considerar, ya empezamos a tener varios desafíos. Ahora, lo que me interesa acá recalcar es que hay mucha investigación en esta clasificación. Nosotros hemos hecho investigación y seguimos haciendo. Pese a que haya aparecido la inteligencia artificial que se está utilizando ya como una herramienta para la parte de investigación, no quiere decir que los otros tópicos, como lo que estoy subrayando acá, ya están todos los problemas resueltos. Siguen habiendo problemas abiertos que actualmente estamos todavía trabajando con la gente de Francia en tener nuevos resultados en este tópico, pese a la existencia actual de inteligencias artificiales, porque las inteligencias artificiales, al final de cuentas, son un apoyo, nos permiten obtener resultados más optimizados, nos permiten poder dar instrucciones de manera más precisas, ¿no? Y que poco a poco, a través de sus algoritmos de aprendizaje profundo, van poco a poco obteniendo cierta autonomía. Pero reitero que a pesar de esas situaciones, hay muchos problemas en los tópicos anteriores, ¿no? En particular esto con robots con control numérico. Obviamente, en esta parte ahora no se puede dejar de lado al punto de inteligentes, ¿no? Por eso ya esta palabra de inteligente se ha ido ampliando, ¿no? Hay ciudades inteligentes, edificios inteligentes, entre otras, ¿no? Y lo mismo aparece con robots inteligentes. En este contexto, lo que nosotros nos va a interesar es poder eh, entender que que a pesar de los entornos complejos que se tiene, el robot pueda tener una autonomía de tomar decisiones, ¿no? Y poder, eh, poder dictar o poder decidir qué es lo que se hace en un determinado escenario, aunque no haya estado en ese escenario anteriormente, ¿no? Aquí ya incluso entran cosas de estadística para la toma de decisiones porque necesitas optimizar. Entonces es un tópico bastante amplio. Ahora, obviamente, como estamos hablando de robots inteligentes, es inevitable considerar la inteligencia artificial dentro de este tópico, ¿no? De los robots inteligentes. Hay, de hecho, por ejemplo, no sé si se han dado de cuenta, em, los nuevos, a ver, dentro de este proceso, podríamos indicar o percibir, si se han dado de cuenta, por ejemplo, el que se me ocurre ahorita serían las lavadoras, ¿no? Hoy en día ya se han integrado IAs en las lavadoras a través de la parte computacional. Ya se conectan a tu celular, empiezan a optimizarse en el uso de recursos que se vayan adaptando. Entonces ya la nueva tendencia de los robots inteligentes está ingresando en el mercado, ¿no? Entonces en ese sentido es importante tenerlo en cuenta. Ahora, obviamente, como robots inteligentes, aquí hay bastantes tópicos de investigación, porque no es lo mismo hacer investigación que hacer programación. Eso es un aspecto que quiero que quede claro y en ese escenario no confundirlos, ¿no? Porque a veces pensamos que tienes una aplicación sofisticada, lo sabes manejar, lo vas a integrar en un sistema particular y ya hicimos nuestro tema de tesis, ¿no? Es una buena estrategia para poder aterrizar algunas ideas, pero necesitamos
un entorno formal que respalde todos nuestros resultados, ¿no? Porque en este ámbito no podemos correr el riesgo de que el sistema, por alguna razón, empiece a hacer tareas que no se les fueron asignadas, ¿no? Incluso podríamos poner en riesgo muchas vidas. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas de por medio que están siendo estudiadas en el ámbito de la investigación. Y obviamente lo menciono acá porque es importante saber cómo lo están encarando, ¿no? O sea, qué tipo de resultados se han tenido en esta parte, ¿no? Entonces, en ese escenario, recalcando lo que mencioné hace un momento, por más que uno quiera meter IAs a sus temas de investigación, es un ámbito que recién se está desarrollando, pero incluso hay problemas abiertos que no están muy claros, no están bien definidas y lo que necesita pues es ser ampliado. Pero este tópico de acá está ya muy establecida y ya se tienen técnicas, teorías y resultados, pero también se tienen problemas abiertos. Eso no quiere decir que al tener varias herramientas ya no hay problemas abiertos. Sigue ahí y eso aún nos permite a nosotros poder ver qué posibilidades tenemos por trabajar en esa dirección, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora, en esta parte ahora de que si queremos clasificar a los robots por aplicación y la relación con el control automático, que es algo que yo también ya había mencionado en anteriores sesiones, ¿no? Pero ahora la prioridad es la parte del robots, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer una clasificación por tipo de robots, hay diferentes escenarios y eso nos va a lanzar a situaciones muy concretas. Yo ya les había hablado de los telemanipuladores, los robots telemanipuladores, que están enfocadas a poder encarar desafíos muy particulares, ¿no? Que son la manipulación en ambientes de riesgo, la parte de la cirugía, no sé si ustedes se acuerdan, en alguna sesión mencioné sobre esto, pero yo lo veía más desde el punto de vista de interacción, sobre todo los retardos que se producen, ¿no? Ese es ahorita el principal problema en este tipo de robots de telemanipuladores, ¿no? Entonces ahí hay tópicos de investigación en ese, en ese sentido. Luego están los robots móviles autónomos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ya se ha hecho investigación, ya se tienen resultados prácticos en este contexto, y aquí pues podemos ver otro tipo de desafíos y ver qué es lo que uno puede aportar en esta dirección. También están los robots móviles teleoperados, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no sé si hacen memoria cuando han visto alguna película de policías en Estados Unidos, cuando hay un explosivo, mandan un robot que una persona o un ser humano a través de las cámaras y el robotito, pues lo manipula de manera directa, ¿no? Entonces, a eso se refieren con robots móviles teleoperados, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos hablar de robótica industrial y control automático propiamente, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes escenarios donde ambas van a interactuar y los desafíos que se nos puede presentar, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos mencionar tres puntos importantes. Los robots precisan de regulación, ¿no? Servocontrol de posición y velocidad. Entonces, necesitamos acá, en el ámbito de robot industrial, una característica de automatización que permita realizar procesos ya regulados durante todo el proceso, ¿no? La automatización flexible de los procesos productivos necesita robots, ¿no? Ahora, yo hablaba acerca de la interacción
esta parte de la interacción puede ser de varias maneras, ¿no? Puede ser una interacción física o puede ser una interacción a través eh, de canales del ámbito computacional. ¿Ok? Ahora, el principal detalle aquí es que el control es el núcleo de la robótica industrial. Eso es un aspecto importante, porque todo lo que tenga que ver con la noción de control, la puedo llevar o la puedo direccionar a la robótica industrial, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta acá es, ¿qué pasa entonces con los controles? ¿Qué tipo de desafíos? Si el docente me ha hablado de los PLC son ampliamente usados, ¿por qué necesidad de seguir buscando o seguir estudiando el ámbito de control en estos tópicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se puede resumir como un problema abierto acá, obviamente que hay que precisarlo más porque esto es muy genérico, se puede reducir a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar control del lazo cerrado? A eso se llama automatización con percepción avanzada en tiempo real, ¿no? Entonces, es decir, que una inteligencia artificial puede hacer ese proceso, pero eh, con nociones de control, ¿no? Ahora, en el ámbito de control hay clásicos que se han definido, además del PLC. Hay controles estándares, ustedes han debido ver en algún curso de control que hayan realizado el PID, ¿no? Que es un control clásico que que al igual que el PLC en el ámbito de control, son las primeras que nosotros intentamos porque son fáciles de implementar y pues en varios escenarios ha dado resultados bastante interesantes, ¿no? Pero no resuelve todos los problemas. Luego está el EQR, ¿no? Que ustedes también han debido ver en algún curso de control, donde se trabaja con este tipo de herramientas y que también hay una parte de optimización en el LQR que necesita ser explorado, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, eh, ¿cuál es cuál es el desafío acá? Lo que queremos al final de todo esto no es solamente como conectarle un programa y que el programa se haga cargo de todo el proceso, ¿no? No es como que conectarle una interacción con ChatGPT y le vamos a decir que ChatGPT haga todo el proceso, ¿no? Entonces, no es tan directo. Ahí se tiene que desarrollar incluso inteligencias artificiales dedicadas al control que uno está proponiendo y que podamos mostrar que es muy eficiente y pues que es realmente seguro. El otro detalle de la inteligencia artificial es que a pesar de que logres hacer una buena interacción entre ambos campos, la pregunta acá es que si son seguros, ¿no? De que no vamos a tener algún tipo de anomalías, como ya ha pasado en otras situaciones. ¿Ok? Entonces, ese es un aspecto importante que tener en cuenta, ¿no? Bien, entonces, de todo eso, lo único que me gustaría a partir de esta parte de desarrollo histórico de los robots, simplemente de dónde aparece el PLC, ¿no? Estamos ahorita viendo un poco acerca de los robots, que antes aparecían como máquinas que imitaban unas tareas de los seres humanos, ¿no? Los manipuladores maestro-esclavo, ¿no? Con aclopo mecánico. Ese es otro que se ha ido también desarrollando desde hace mucho tiempo y que hoy en día sigue siendo un tema bastante estudiado por los problemas que se presentan, ¿no? Porque, por ejemplo, los vehículos autónomos, cuando se tiene a un solo líder y los demás tienen que seguir, entonces estamos hablando ahí justamente de manipuladores maestro-esclavo, ¿no? El maestro es el que es independiente, el esclavo es el que sigue las instrucciones o lo que va indicando el maestro, ¿no? Ahora, esta parte del acoplo mecánico ha presentado muchos desafíos, ¿no? Porque
también necesitamos la parte formal y en la parte formal es donde tenemos eh, muchos escenarios que no son tan fáciles de abordar. Entonces ahí es donde se puede tener algunos avances, ¿no? Bueno, ahí están los manipuladores, el PLC, eh, lo adaptivo con los sensores táctiles, la parte de la integración de la computadora dentro de los robots. Y poco a poco también se han ido desarrollando otro tipo de robots, ¿no? Y aquí aparece, por ejemplo, el robot industrial T3, ¿no? Mm, Obviamente que ya están presentadas en la literatura y nosotros podemos ir trabajando con ellos. Bien, ahora, ¿cuáles son las tendencias en las últimas décadas respecto a los robots industriales? Entonces, hay varios artículos que uno puede consultarlos y ver qué tipo de estudios y metodologías se han utilizado para poder obtener esos resultados, ¿no? La parte de percepción sensorial evolutiva ha sido los primeros indicios o lo que ha servido para sentar las primeras bases de cómo podemos interactuar entre sistemas de control que ya están ampliamente desarrollados con inteligencia, ¿no? Eh, la otra tendencia es la búsqueda de nuevos diseños mecánicos y materiales más rígidos y ligeros. Aquí quiero hacer una pausa porque esto me recuerda un aspecto que hemos tenido problemas nosotros. Cuando hemos querido hacer el análisis de ciertos sistemas físicos, no hemos tomado en cuenta el tipo de material que se consideraba, porque el tipo de material influye en el modelo que se esté considerando. Y al momento de influir en el modelo, cambia completamente las metodologías que se han utilizado para poder resolverlo. Un ejemplo claro y que aquí yo puedo mencionar un poquito ha sido a ver, déjenme aquí, eh, un segundito, déjenme acá, a ver, porque tuvimos ese problema y eso nos ha dado a nosotros también eh, mm, para poder ver la dificultad. Hay ciertos objetos, por ejemplo, que le podemos decir robots bajo nuestras definiciones que teníamos en el laboratorio, pero nosotros tuvimos mm, acá, tuvimos que buscar un sistema físico real que no lo teníamos en la UNAM, teníamos otro, pero en el sentido de la metodología nos complicaba muchísimo y tuvimos que solicitar a un laboratorio de Noruega que tenían ese sistema para que puedan realizar la parte experimental y con eso pues nosotros poder justificar nuestros resultados que obtuvimos. Entonces, a ver, a ver, estamos acá. Bien, a ver, en ese caso nosotros, como el péndulo, a ver, podemos colocar el de fruta, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno, mm, está esto. Este buscador no es bueno, es directo. Péndulo.
Ya. Entonces, a ver, ¿a qué quiero llegar yo? El péndulo de Furuta es un dispositivo de este tipo, donde el objetivo es que a través del motor que se tiene acá en la base, que hace girar el primer brazo, solamente que con esa operación podamos tener la barrilla, la vara de manera vertical, ¿no? Ese es el objetivo principal. Nosotros hemos atacado ese tipo de problemas porque no había resultados generales y nosotros queríamos dar un nuevo resultado de control que pueda realizar esa tarea. Entonces, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el modelo matemático, por ejemplo, el asociado, digamos, a este escenario o a esta configuración, que es el mismo objetivo, pero si tú le cambias por, por ejemplo, con este, ¿no? Si tú le cambias con esto, a pesar que tengan la misma forma, las piezas juegan un papel determinante en este tipo de sistemas. Nosotros teníamos el péndulo de Furuta de manera física en nuestro laboratorio, pero justamente es desafiante la parte del modelo, incluso crear un control para ese tipo de modelos no es una tarea fácil. Y eso ha conllevado pues a que nosotros tengamos que hacer algunas suposiciones y esas suposiciones no lo satisfacía nuestro equipo y tuvimos que buscar otro péndulo de fruta de tal forma que pues se pueda adecuar a nuestras condiciones. Y pudimos obtener un resultado teórico, lo publicamos, queríamos una parte experimental, tuvimos que pedir a la gente de Noruega que nos hiciera el favor de poder programar con nuestros controladores y ver que efectivamente funcionaba, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que por más que sea un sistema físico, que cumpla una tarea determinada, la manera de cómo está construido afecta al modelo y eso puede conllevar a desafíos más complejos desde el punto de vista formal. Que a eso es lo que yo quiero llegar. Y por eso hago recuerdo de ese escenario, porque es algo que yo vi en el doctorado, con los colegas ahí empezamos a ver ciertas limitaciones y es justamente lo que a nosotros nos ha podido dar también algunas opciones para poder crear nuevas estrategias. Y obviamente, si lo sabes vender tu trabajo, lo ubicas bien en el estado del arte, vas a tener, puedes tener altas probabilidades de que tu artículo sea aceptado y publicado en una revista indexada, ¿no? Entonces, en ese sentido. Pero como les decía, hoy en día muchas de las tendencias están incorporando inteligencia artificial. Ahora, esta parte de inteligencia artificial me gustaría reflexionar un poco. Como yo decía, no es propiamente hacer que lo utilices con una IA ya definida, con una ChatGPT, no. Aquí, si tú quieres incorporar inteligencia artificial a teorías clásicas, tienes que meterte con una estructura de inteligencia artificial desde las bases, ¿no? ¿Qué es lo que decimos acá? Ver esta parte de de cómo es el algoritmo de aprendizaje, cómo vas a entrenar tus algoritmos, si el entrenamiento es adecuado o no es adecuado, bajo qué condiciones puedes empezar a confiar en la inteligencia artificial de que vaya a realizar el proceso adecuado, ¿no? Y que no más adelante vaya a cambiar y empiece a tener problemas catastróficos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, si bien está siendo pionera en muchos escenarios, al mismo tiempo está generando muchos peligros, ¿no? Porque no hay, si le das mucha autonomía, cómo llegar a un punto de decir que realmente es confiable, ¿no? Porque puede eventualmente romper las condiciones que le estamos dando y pues vaya a generar algún tipo de daño al entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido,
hay cosas que están todavía ambiguas en ese escenario, ¿no? Entonces, con ello, pues obviamente eh, ya hay que ver también las nuevas tecnologías, cómo estas mejoran. Por ejemplo, la parte de los sensores. En los sensores se tenían muchas limitaciones y por lo cual influía en el análisis de tu sistema mecánico que ibas a considerar, ¿no? Porque a veces por la misma mecánica y la metodología necesitábamos sensores muy rápidos y no se disponía de eso. Entonces, el estudio hay que hacerse de acuerdo a la disponibilidad de materiales que tenemos para poder garantizar que el, el sistema vaya a cumplir lo que se le está pidiendo, ¿no? Entonces, aquí hay varios puntos que se pueden hilar un poco más, pero puedo reducirlo a lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que el robot sea realmente autónomo en entornos no estructurados, ¿no? Entonces, ahí es donde quizás nos pueda ayudar la inteligencia artificial, porque la misma esencia de ser un algoritmo de aprendizaje eh, puede tener, de hecho, está teniendo mejores resultados que los enfoques clásicos, ¿no? Entonces, pero nuevamente ahí estamos, nuevamente en el sentido de cómo hacemos ese balance, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenerlo en cuenta esta parte de, de robots autónomos, ¿no? Que puedan ser cada vez más eficientes y que también se puedan adaptar a nuevos escenarios. ¿Ok? Entonces, y aquí aparece un concepto importante que es el control predictivo, que por sí solo ya se ha desarrollado ampliamente, pero pues está ligado con esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en este sentido, es un buen punto para poder indagar más en ese escenario, ¿no? Ahora, para la robótica, a ver, ¿qué es lo que nosotros se pide, ¿no? Obviamente, y esto es justamente lo que hace que las competencias de robots que se realizan a nivel internacional, una de ellas es el Robot Cup. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado o ha participado en ese tipo de competencias. Lo que se busca, si bien es que países potenciales ya cuentan con robots bastante sofisticados, nosotros podamos reproducir ese tipo de productos, pero de manera más económica, ¿no? Más flexible, entre otras cosas, ¿no? Por eso decimos aquí los factores claves para en el ámbito de la robótica. La flexibilidad en programas de fabricación, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder tener mayor flexibilidad para poder diversificar la producción de este tipo de robots, ¿no? El incremento de productividad, ¿no? Entonces, muchos de esos robots que ya se disponen ya de Estados Unidos o de Japón son muy costosos. Entonces, el hecho de que tú puedas producir o que tú puedas producir robots económicos, realmente es algo que se está persiguiendo hoy en día, ¿no? Entonces, en ese sentido se sigue haciendo bastante investigación, ¿no? Entonces, en el ámbito de robótica tenemos la competencia del Robocop y eh, ahora, para el otro punto, ahorro de materias primas y energía, ¿no? Y especialmente en procesos de alto coste de materiales. Por ejemplo, acá podemos mencionar eh, los vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Ahí se tiene un desafío de cómo podemos obtener mejores resultados con la parte de la autonomía eléctrica, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, no sé si estaban al tanto, pero hay una competencia que se realizó este año
que participaron varias universidades. Y la competencia consistía de que la universidad, con costos económicos y accesibles, que los estudiantes pudieran construir automóviles eléctricos, ¿no? Y muchos, bueno, al menos donde yo estoy trabajando con ellos, hemos adaptado como si fuera una bicicleta, pero con tres ruedas, la otra con cuatro, y hemos incorporado la parte eléctrica, donde hemos tratado de optimizar el uso de la energía y obviamente pues con paneles solares poder recuperar energía y la competencia consistía en poder recorrer desde Cochabamba a Potosí, a Uyuni y llegar solamente con el vehículo autónomo, ¿no? Entonces son ese tipo de competencias que en Bolivia se está haciendo y de hecho de ahí también están sacando varios tesis en ese escenario donde pues se incentiva ese tipo de competencias para poder tener mejores resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos mencionar ese tipo de escenarios, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí están algunos ejemplos que podemos mejorar. Entonces, para poder tener en cuenta que mientras uno pueda mejorar el servicio en el ámbito de la robótica, podemos tender a que estamos eh, estamos rompiendo cada vez esas limitantes que teníamos antes. ¿Ok? Y obviamente eso involucra mayor esfuerzo y todo eso. Entonces, en ese escenario, todos los robots que se tiene actualmente pueden ser mejorados. No los robots que ya se tienen ya son los más óptimos. Quizás en su momento sí, pero actualmente lo que se está tendiendo es lo clásico que se tiene, potencializarlo y mejorarlo. Si ustedes se dan cuenta, las lavadoras que están llegando reciente siguen cumpliendo la misma función, pero están tratando de incorporar nueva tecnología, ¿no? Yo recuerdo que una de las marcas estaba orientada a poder hacer la menor cantidad de consumo de agua, ¿no? Y eso era bastante interesante, el tipo de mecanismos que utilizaba para ese fin, ¿ok? Rubén. ¿Cómo está, estimado doctor? Buenas noches, colegas. Una Ah, consultita, doctor, hablando esto de la robótica. No sé si habrá escuchado hace tiempo atrás de este personaje de la tecnología que es Elon Musk, que ujú. mencionaba que es necesario que el cerebro humano pueda integrarse con lo que es la inteligencia artificial o una computadora, ¿no? ¿Usted vio algún texto o analizó algún texto o documento referente a este tema? Ese es y quería preguntarle si qué apreciación tiene con respecto a esta propuesta, ¿no? De Elon Musk. Esa sería mi pregunta, doctor. Perfecto, gracias Rubén. No, efectivamente, Elon Musk ha sido uno de los pioneros de la tecnología, ¿no? A través de su empresa misma de Space, que está tratando de hacer de manera independiente poder rebasar muchas barreras que se tenía anteriormente. Incluso ya llega a un nivel a un nivel de impacto que ya las Fuerzas Armadas estadounidenses requieren de su servicio, ¿no? Ahora, esta parte de la inteligencia artificial, unirlo con la parte del cerebro humano, sí he escuchado de eso y yo te he puesto que si lo buscamos ahorita un artículo relacionado a esto, yo estoy casi seguro que hay. Solo es cuestión de buscar y indagar un poco, porque una cosa es verlo de manera cualitativa,
que es lo que nosotros podemos intuir, ¿no? Tú conectas algunos sensores a la cabeza para poder percibir los estímulos sensoriales de tu mente, con los cuales pueda mandar señales y que eso puedan interpretarse y que pueda la inteligencia artificial, artificial interpretar esa información y que pueda realizar las tareas que tú le estás dando, ¿no? Entonces, pero creo que Elon Musk está yendo mucho más allá, no solamente tomar sensores para poder recibir las señales eléctricas, sino se está queriendo meter más en la parte del cerebro. Y ahí es donde, para mí, en lo personal, es muy delicado, porque incluso, como yo decía, todo lo que involucre la inteligencia artificial es peligroso, porque le das una autonomía que empieza a generar sus propias conclusiones, ¿no? Sin que nosotros hayamos intervenido. Esa es la parte crítica. Hace poco Hace poco, y es reciente, ustedes lo pueden buscar, que se ha liberado las restricciones que se tenía en los servidores de OpenAI, de ChatGPT, y cómo este tipo de algoritmos ha sido capaz de romper las barreras de seguridad de otra empresa, ¿no? Entonces, ahí está justamente el dilema. Si le quitas las restricciones, podrías tener cosas muy interesantes, pero también podrías tener cosas muy trágicas. Y ahí es justamente donde estamos en ese limbo de qué tanto podemos estar, porque si colocamos restricciones, nuevamente estamos de cierta forma limitando el algoritmo de aprendizaje, ¿no? Es como que no le damos la libertad para que pueda mostrar toda su potencialidad. Ese es el detalle que nosotros tenemos, porque al momento de colocar esos protocolos de control, ya lo estás limitando y no te va a mostrar toda su potencialidad. Pese a que estás buscando un objetivo claro y lo enfocas a eso, quizás tus protocolos de seguridad están impidiendo que pueda generar nuevas estrategias para poder obtener esos resultados. Entonces, al momento de que, creo yo desde mi percepción, que al momento de quererlo dejar interactuar con la inteligencia artificial, puede ser incluso crítico, porque estás hablando del cerebro humano, ¿no? Entonces ahí yo siento que todavía estamos en una posición muy alejada de lo que realmente quisiéramos obtener, ¿no? Porque al final uno quiere llegar a esta parte de la telequinesis, ¿no? Porque esa es una de las ambiciones que se tiene, ¿no? A través del pensamiento poder hacer tipo de manipulaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mi percepción, estamos en un punto muy complejo, porque como indico, no es solamente conectar cositas y a ver qué da, ¿no? Hay mucha complejidad de por medio y realmente estamos a un nivel bastante abstracto, ¿no? Y la gente que se dedica a eso, obviamente, pues habría que ver cómo en el ámbito académico ellos aterrizan eso, porque lo que yo estoy hablando, ustedes tienen la capacidad de poderme entender, pero ya si nos ponemos desde un punto de vista metodológico y científico, tenemos que aterrizar las cosas, ¿no? Por eso yo les decía, el doctorado es muy bonito porque te da mucha libertad. Ya depende de ti qué es lo que realmente quieres hacer, cómo lo puedes abordar, ya depende de ti. Tienes esa libertad, ¿no? Porque no estás encajonado a materias o a temas de un libro nada más y que tú tengas que seguir ese libro y que te van a tomar examen de ese libro. No, estás viendo más allá, ¿no? Y tampoco está limitado al ámbito de poder implementar, porque las inteligencias artificiales te hacen un código bastante sofisticado y hacen lo que te pida, ¿no? Entonces, con las inteligencias artificiales ya podemos hacer ese tipo de cosas y eso es lo que no busca, eso no es una de las características de un doctorado, ¿no? Entonces, por eso yo hacía esa distinción entre esos aspectos.
Entonces, lo que aquí convendría, y como la sugerencia de su compañero, lo tomo en cuenta porque lo que yo quiero hacer al finalizar de esta segunda etapa, yo les voy a proporcionar una gama de artículos científicos relacionados a lo que nosotros estamos haciendo. Ustedes ya decidirán si les agrada alguno de esos artículos que lo quieran desarrollar y podernos empapar un poco cómo realmente se hace investigación en esos puntos, porque nos tenemos que meter a un nivel de complejidad muy amplio. Obviamente nosotros en este módulo no vamos a meternos a ese nivel, pero necesitamos tener herramientas tangibles de cómo se hace o cómo se puede hacer ese tipo de investigación. Y lo que comenta su compañero, estoy bastante seguro que tenemos resultados que están escritos en un paper y en un paper pues tiene que estar completo, ¿no? Tiene que estar entendible, tiene que estar las herramientas con las cuales se ha podido llegar a ese resultado, todo tiene que estar ahí, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta del nivel de dificultad y dónde realmente radica el problema o el riesgo de ese tipo de investigación. Por eso decía Elon Musk, no necesita graduados en sí, solo necesita gente experta con buena intuición que pueda llevar a cabo ese tipo de investigación, ¿no? Entonces, de esa forma, pues se han logrado los resultados que hoy se tienen. ¿Ok? Entonces, pero sí sería bueno y déjame verlo y puedo adicionar un artículo en revista científica, puedo adicionar al bloque de artículos que se está preparando. ¿Ok? Pero gracias por el comentario, Rubén. Bien, entonces continuamos en ese sentido. Bien, bueno, a ver. Esta parte, bueno, esto es de lo clásico, ¿no? Entonces, lo clásico, la robótica clásica prácticamente ha sentado las bases de lo que se conoce hoy en día, ya la robótica de última generación, en particular en la robótica industrial, ¿no? Porque ustedes saben que en muchos procesos automatizados están los robots ahí de por medio que están realizando el trabajo en lugar del ser humano. Y eso lo podemos ver en muchos escenarios, ¿no? Ensamblaje de automóviles, es prácticamente robótica tradicional, por si acaso, ¿no? Entonces, a pesar de que sea tradicional, todavía podemos ir viendo ahí algunos problemas abiertos. Lo que yo quiero que dispersen y que se entienda en este punto es que hoy, si les estoy hablando que hay muchas cosas de que se está involucrando la inteligencia artificial y como su colega también mencionaba, esos tipos de avances de Elon Musk y su equipo de investigación, no quiere decir que sean los problemas, los únicos problemas abiertos y que cuando hablamos de lo tradicional, que todo ya está resuelto, porque no es así. En el ámbito tradicional se tienen hartos resultados, pero también se tienen hartos problemas abiertos. Y eso no quiere decir que no sean importantes. A pesar de que la inteligencia artificial hoy en día se está incorporando en muchas ramas de la ciencia, no quiere decir que eso ya ha resuelto los problemas tradicionales. ¿Ok? Y a veces es bueno tener en cuenta que hay eso porque puede ser que tu formación que tú tienes puedas tener mucho más ventaja en un problema en el ámbito tradicional, ¿no? Porque al final yo creo que todos ustedes lo que más quieren es titularse, ¿no? Y a terminar el doctorado y ganar el grado y pues ya sean doctores, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante hacer un balance entre ambos, ¿no? Porque yo creo que a todos nos gustaría trabajar en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta el nivel de complejidad y si realmente nos va a dar el tiempo y si realmente con todo lo que tenemos nos permite encarar ese tipo de complejidad o estamos buscando algo muy desafiante que nos va a tomar mucho más tiempo de lo que pensaríamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no es solamente decirle inteligencia artificial y ya está, ¿no? Entonces en ese sentido es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque aquí como decía, eh,
en máquinas de carga y descarga, si nosotros indagamos un poquito más, les apuesto que podemos mejorar varios de los resultados que se tiene ahí, ¿no? Podemos meternos con la parte de control, entre otras cosas, ¿no? La parte de, eh, en la parte de, a ver, soldaduras, sellados. Esta parte de control también podríamos nosotros incorporar y revisar qué tipo de aspectos siguen siendo desafiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ir indagando. Bien, entonces, a ver, entonces con esa reflexión es importante tener en cuenta eso. Ahora, dentro de lo clásico, porque ahora sigo hablando de lo clásico y seguimos en robot industrial, como les decía, hay varios problemas abiertos. Y aquí hay un montón, porque es ahí donde justamente nosotros hemos también dado nuestros aportes y no hemos podido terminar todos los problemas que se nos han presentado, ¿no? Un solo problema ha sido suficiente para sacar tesis de maestría, incluso tesis de doctorado, ¿no? Porque justamente el nivel de complejidad es muy desafiante, ¿no? Y al final lo que se valora en una tesis de maestría y una tesis de doctorado es que se pueda tener un aporte propio y que a pesar de que no resuelvas todo el escenario, por lo menos se dé muestras de que realmente resolver todo el escenario es muy complicado, pero con que resuelvas parte de eso ya te da el derecho a poder obtener el grado, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora, cuando nosotros hablamos de un robot, puedo tratar de clasificarlo, ¿no? Una parte es la parte del manipulador, la parte física, ¿no? Otra parte es la parte del accionamiento, ¿no? Y otra parte es la parte sensorial, ¿no? Pero todos pueden empezar a poder interactuar entre esos subsistemas. ¿Ok? Entonces, en cada uno de esos subsistemas hay desafíos, ¿no? Porque si todo estuviera resuelto, prácticamente todos estaríamos solamente en inteligencia artificial, pero no es así la realidad. Entonces, cada quien sigue trabajando en los problemas abiertos, ¿no? Ahora, en la parte del subsistema manipulador, ¿no? Tenemos entonces la parte de su estructura, ¿no? Una cadena cinemática abierto formada por eslabones que configuran la estructura mecánica. Y ahí hay un montón de problemas abiertos. ¿Ok? Hay bastantes problemas abiertos, porque esa configuración física, lo que les decía hace rato, cambia completamente el modelo, ¿no? Por eso yo les decía que nosotros estábamos ahorita en la parte del subsistema manipulador en ese momento. Entonces, ahí nuestra teoría funcionaba, pero resulta ser que nuestro sistema físico no se adaptaba a nuestra teoría. Entonces, por eso tuvimos que ir con los noruegos. Entonces, en ese sentido, pero ahí tenemos que meter cosas de cinemática y otras cosas que lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Porque ahí incluso voy a aprovechar para mostrar los resultados que hemos tenido y cómo nosotros hemos encarado, porque ahí es donde yo tengo amplia experiencia y puedo decirles, este ha sido nuestro problema y este ha sido nuestro resultado. Y se van a dar cuenta ahí que, que solamente es una pequeña parte de todo lo que estoy mencionando en esta sesión sobre robótica. Es una pequeña parte, pero esa pequeña parte tiene sus méritos para que tú puedas alcanzar el doctorado. Entonces, a eso quiero llegar. ¿Ok? Entonces, hay que estar conscientes de ese tipo de escenarios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la parte de un brazo, ¿no? La posición de la parte mecánica, la unión de estos en la parte de la rotación, todo eso.
poderlo llevar a un modelo donde nosotros podamos hacer un análisis es bastante complejo, ¿no? Porque al final no vas a poder hacer un modelo exacto, vas a tener que hacer un modelo abstracto de ese sistema, ¿no? Y ahí es donde tú vas a empezar a ver qué es lo que nosotros podemos eh, realizar, ¿no? La parte, por ejemplo, de la muñeca, que es otro aspecto que también por sí sola ya tiene muchos desafíos. No sé si han notado, por ejemplo, que los robots, su manipuleo era muy brusco y se ha tratado de que un robot pueda mover un brazo de un lado al otro y que, por ejemplo, pueda alzar un huevo sin que lo rompa, ¿no? Entonces, esa parte de la muñeca es propiamente, que ver con los sensores y toda esa cuestión, ¿no? Pero ahí estás otra vez en ese dilema. Puedes tener el sensor de última generación, pero el costo, ¿no? Lo que menos quieres es incrementar el costo en el desarrollo del robot, ¿no? Entonces, pero bueno, se ha ido implementando, se ha tenido algunos resultados, pero reitero, la mayoría de los robots se puede optimizar y mejorar y es ahí donde nosotros podemos tener algunos avances, ¿no? Bien, eso es justamente, ahí está la muñeca y la parte de la manipulación, ¿no? Ahí puede ser de diferentes escenarios, un soldador, una pistola de pintura, una garra, entre otras cosas, ¿no? Ahora, esta parte de todo este escenario, yo les digo, en cada uno, en el brazo, yo he puesto que podemos encontrar problemas abiertos, muñeca también, que yo les decía, en el órgano terminal también esa es la interacción para la tarea que va a realizar. Desde un punto de vista científico y metodológico, hay bastantes desafíos. De hecho, yo el día de mañana, cuando vea la parte de cinemática, les voy a dar un problema abierto que yo estoy trabajando, que todavía no lo he podido resolver porque realmente ha sido muy complejo. Lo hemos resuelto hasta ciertos grados, pero más allá no. Y ya no ha alcanzado el tiempo y pues lo hemos dejado ahí, pero hemos tenido resultados, hemos aportado a la comunidad científica y pues yo apuesto que desde esa vez que se publicó hasta ahora han debido haber varios avances, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora, una de las técnicas o perspectivas que podemos ver en este escenario es que como problema podemos ver el diseño óptimo de la cinemática para maximizar rigidez, minimizar el peso, me refiero al robot, ¿no? Y aumentar el espacio de trabajo, sigue siendo un problema de optimización multiobjetivo, ¿no? Entonces, esta sentencia es muy importante porque esa es la que tú puedes aterrizarlo a diversos robots, ¿no? Entonces, la gente está trabajando en ellos, se tienen mejoras y todo ello, ¿no? Y un claro ejemplo, aunque no sea propiamente de la robótica, pero ha ayudado a la robótica, es, por ejemplo, la reducción, ¿no? El minimizar el peso y todo eso. Por ejemplo, al menos yo lo he notado, los que han trabajado en la parte, digamos, física, con esto de las soldaduras y todo eso, eh, se deben de acordar. A ver, ¿cómo era esto? Lo que le llaman eso de la soldadura, los arcos, creo que algunos cerrajeros le llaman. Ese hace muchos años atrás era muy pesado, ¿no? Las bobinas que se tenía que tener era demasiado pesado. Yo mismo, mi padre se dedicó a ese ámbito y lo teníamos que muy pesado, ¿no? Y pues era necesario para hacer las soldaduras con arco. Pero si hoy en día se dan cuenta, ya se puede tener como, se pueden comprar arcos o soldaduras con arco que son bien livianas. Es una cajita nada más y lo llevas sin mucho peso, lo puedes subir incluso al techo, no hay problema. Entonces,
en ese escenario, por eso esta parte de la sentencia es muy, eh, es muy importante, ¿no? Porque es algo que ha pasado a lo largo de, de los años y va a seguir pasando, ¿no? Entonces, cada vez que uno ve una parte de un robot que está realizando un proceso, preguntarse qué es lo que puede uno hacer, ¿no? ¿Cómo podemos maximizar la rigidez? ¿Cómo podemos minimizar el peso? ¿Y cómo podemos aumentar el espacio de trabajo, ¿no? De ese robot? Y posiblemente que ahí podemos también tener aporte, ¿no? Entonces, la investigación en la topología óptima y diseño generativo con IA sigue siendo también una línea emergente, ¿no? Pero si lo voy a mencionar con IA justamente es porque la tendencia está yendo en esa dirección, pero no quiero que se pierda de vista que todos realmente se traduce a inteligencia artificial. Estoy indicando que lo clásico tienen todavía problemas abiertos, que son temas interesantes y que pues si ustedes tienen la destreza de poderlos desarrollar, están hablando también de problemas para un nivel de doctorado, ¿no? Y lo digo porque justamente nosotros hemos podido llevar adelante un doctorado en esos escenarios y nos ha resultado bastante bien y no puedo decir que solamente ha sido de la universidad, porque también ha sido respaldado por artículos científicos ya reportados en revistas internacionales, ¿no? Entonces, eso le da una perspectiva de lo que realmente hemos hecho. No está limitado solo a la universidad, sino que está en sinergia con la comunidad científica actualmente, ¿no? Entonces, en ese escenario. Bien, cuando nosotros, sistema manipulador, hay bastante, yo les puedo decir, y esto es la parte que voy a ampliar un poco más el día de mañana, pero déjenme irnos al otro subsistema dentro de la robótica. ¿Ok? Bien, ¿les parece si nos damos 5 minutos, por favor, para refrescarnos un poquito? Así también yo puedo tomar algo también para que seamos continuemos con la exposición. ¿Ok? Entonces nos damos unos 5 minutos, enseguida volvemos, son las 9:51. Denme chance hasta las 10, ya es 9:52, entonces en lo que vamos, 10 retomamos, por favor.
Bien, entonces continuando, entonces con lo que íbamos, ¿no? La parte de robótica, como estábamos indicando, em, tiene varios niveles, ¿no? Podemos clasificar los subsistema manipulador, que es la que yo les estaba mencionando, el sistema de accionamiento y el subsistema sensorial. Eh, Enfatizando esta parte de que el subsistema manipulador por sí sola ya tiene muchos desafíos, ¿no? Em, Como estábamos mencionando acá, no se olviden de esta parte porque es justamente la que genera bastantes problemas de investigación que uno empieza a indagar en esos aspectos, ¿no? No es algo nuevo, es lo que ha estado pasando a lo largo de los años y que pues va a seguir pasando actualmente y más adelante, ¿no? A pesar de que la inteligencia artificial se vaya expandiendo de manera amplia en muchos escenarios, ¿no? Entonces, en ese escenario. Ahora, esta parte de los sistemas de accionamiento, ¿no? Este es otro ya ámbito que también tiene problemas interesantes. ¿Y a qué nos referimos con un subsistema de accionamiento? ¿No? Dotar de movimiento a un manipulador, ¿no? Entonces, yo puedo ver la parte física, yo puedo ver cómo puedo hacer una especie de modelo para ver qué tipo de control puedo realizar para que pueda diseñar su objetivo. Pero no hay que perder de vista que no es lo único, ¿no? También necesitamos una fuente que vaya a realizar ese tipo de impulso, fuerza, para que puedas realizar esa manipulación. Entonces tenemos que meternos con la parte de los motores, ¿no? Ya sean motores rotativos o lineales. Y ahí estamos justamente los servomotores, motores de paso a paso, la parte eléctrica, ¿no? También está la parte hidráulica, ¿no? La de la parte de alta potencia, la robustez, entre otros, ¿no? Entonces, esa parte también de neumáticos de bajo coste, rápida respuesta, entre otros. Entonces, en este escenario, por ejemplo, lo que yo puedo decir de la gente con la que estábamos trabajando, no me he metido a mucha profundidad, pero el equipo con el que trabajábamos había gente dedicada a la parte de potencia orientada a la parte de la robótica, ¿no? No es lo mismo que, a ver, tienes un sistema físico, tú le has diseñado un nivel de control, entonces la potencia que se le vaya a dar a los servomotores no necesariamente no sirve que requiera demasiado, ¿no? Entonces ahí hay una parte también de un modelo que se puede ir estudiando y ahí es donde la gente que estaba dedicado en ese ámbito empezaba a hacer su investigación y no se metía con nosotros, con la parte de los subsistemas de manipulador, ¿no? Entonces, no se metía tanto con nosotros. Para nosotros, lo único que le pedíamos era cierto grado de potencia y cómo iban a ir actuando y nada más, ¿no? Lo demás ya ellos se dedicaban en la parte de optimización, porque eso también influía, porque a veces también el robot va a necesitar cargar este tipo de motores, ¿no? Porque si queremos que sea autónomo, entonces ahí también teníamos que quizás tomar en cuenta algunos aspectos físicos de este tipo de motores, pero no necesariamente eh, nos metíamos dentro de lo que estaban los motores, ¿no? Ya ahí había otra gente dedicada y obviamente ahí trabajábamos de manera colaborativa, ¿no? Ellos tenían sus propios resultados, los publicaban, nosotros nuestros propios resultados los publicábamos y pues cuando hacíamos interacción entre ambos, pues cada quien hacía su participación y veíamos cómo podríamos mejorar, ¿no? Pero hoy en día ya cada uno de estos niveles, poco a poco ya se va interactuando de manera más amplia y se está tratando de generar nuevas estrategias que involucren a los diferentes niveles, ¿no? Entonces, en ese sentido tendríamos, ¿no? Por eso decimos acá en el estado actual, los accionamientos eléctricos de alta densidad de potencia, motores síncronos de imanes permanentes, son más utilizados en la robótica industrial.
¿no? Entonces, esa es la sentencia que permite no perder de vista que estamos en el ámbito de robótica industrial. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, en el ámbito de la investigación se puede decir que los robots con accionamiento directo, sin reductores, para eliminar el backlash, esta parte del backlash es justamente otro problema que nosotros veíamos en el efecto de la parte física, ¿no? Que era prácticamente, era como una zona muerta donde nosotros eh, zona muerta donde había una cierta trayectoria, pero que al momento de volver no era lo mismo, ¿no? Y eso generaba problemas en nuestro ámbito también. Entonces, es por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, pueden tener un brazo a la parte de la articulación, siempre hay un desfase, no, no es como que completamente rígido, sin ningún tipo de vacío, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que es como mover un engranaje que tú lo mueves hacia la derecha, pero ya cuando quieres volver al lado izquierdo, hay un vacío ahí. Y vuelves a tocar y vuelves a mover. Entonces ahí teníamos ese tipo de efectos. Y ese tipo de efectos, obviamente, que producían cosas un poco extrañas y nosotros teníamos que lidiar con eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, y en ese sentido, en el ámbito de control, las oscilaciones, ¿no? Eso de backlash podía producir un tipo de oscilaciones que en principio pues no eran muy manejables. Ya después las técnicas que han ido presentándose ha ido poco a poco atenuando este tipo de efectos, ¿no? Y nosotros de cierta forma también tratamos de lidiar con esto, pero nuestro objetivo era un poco más el de control y este tipo de efectos aparecía y nosotros lo metíamos como dinámica no modelada y tuvimos resultados, ¿no? Quizás no lo más óptimo, pero ya eran resultados que permitían encarar ese tipo de escenarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, y luego ya tendríamos el subsistema sensorial, el último nivel, donde nosotros podemos entender acerca de la transmisión de información, ¿no? Entonces, este tipo en este subsistema son prácticamente los sensores, ¿no? Informan del estado interno del manipulador, como ser posición, velocidad relativas a las articulaciones. Aquí estarían los encoders, ¿no? Los resolvers, potenciómetros, y eso inevitable en cualquier robot, ¿no? Entonces, es inevitable tener ese tipo de escenarios. Ahora aquí, para nosotros es importante en el subsistema de manipulación, en la parte del subsistema sensorial, porque estos encoders ya por fábrica ya tiene limitaciones, ¿no? Por ejemplo, los velocímetros, posicionamientos, ya tienen ciertas limitantes, ¿no? Ya sea que no sé, cada microsegundo podíamos obtener información, pero ¿qué pasaba en ese intervalo de información? Entonces es algo que nosotros tenemos que lidiar para poder hacer nuestros leyes de control para la parte del subsistema manipulador, ¿no? Porque si tú tenías una amplia banda de tiempo, ahí podía incluso producirse problemas muy fuertes. Imagínate que en una posición, en un momento te han dado la información, pero después de 5 minutos te va a estar dando la otra información, pero en esos 5 minutos puede pasar muchas cosas, ¿no? Y en lugar que tu control ayude a hacer su objetivo de control, puede que lo esté empeorando. Y cuando vuelve a los 5 segundos, vuelve a actuar el control y puede que haga algo contraproducente y ahí se puede hacer un problema completo. Por eso es que nosotros del subsistema manipulador necesitamos tomar en cuenta las limitaciones que se tiene en el subsistema sensorial. Obviamente ahí la gente empieza también a trabajar. eh, eh, la gente empieza a trabajar
y pues los que son más en el área del subsistema sensorial, los metidos en encoders, eh, entre otros, también empiezan a hacer sus propias investigaciones de optimización, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora, de todo esto, ya cuando hablamos a niveles industriales, hay nuevos componentes que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que sería justamente la parte de la visión, ¿no? A través de dos cámaras en 2D o 3D que se está incorporando. Esto de la visión artificial, por si acaso, es un problema de antes, que también hay gente dedicada solamente a este ámbito para poder dar resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque los robots, no sé si alguna vez se han puesto a pensar, ¿por qué es que el ser humano tiene dos ojos? ¿No? ¿Y por qué al momento de querer hacer un robot volvemos a utilizar dos cámaras? Y no necesariamente una, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que nosotros queremos es reproducir el espacio tridimensional. Entonces, con una sola cámara no es suficiente, ¿no? Entonces, solamente vamos a percibir formas, pero no profundidad, ¿no? Entonces, con la colaboración de los dos ojitos, podemos tener esa facultad. Entonces, la parte la parte robótica empieza a explorar esos ámbitos, ¿no? Aquí el reconocimiento en el ámbito de la visión artificial es un tema actual, ¿no? Que está todavía trabajando incluso con las inteligencias artificiales. No sé si se han dado de cuenta que están tratando de incorporar inteligencia artificial, pero hoy en día tienes dos personas que se entrecruzan, se vuelve solamente una persona y pierdes información, ¿no? Entonces, en ese ámbito hay muchos problemas allí y hoy en día pues están tratando de mejorarlas, ¿no? Y obviamente lo puedes mejorar como un ámbito de programación, haciendo un poquito más eficiente tus programas, códigos, o puedes generar herramientas formales que te permiten mejorar esa percepción, ¿no? Por ejemplo, algo que yo puedo trabajar, puedo mencionar en visión artificial con la gente también de México, eso es lo bonito de ese tipo de países, porque los trabajos que se hacen en los diversos laboratorios tratan de integrarse con otros laboratorios donde están dedicados a otras áreas, ¿no? Y eso te permite a ti ver el nivel de complejidad de los problemas y que otras áreas están tratando también de desarrollarlo. Aquí voy a mencionar algo que me pareció interesante. Hay un profesor orureño que es de Bolivia, que es director, o bueno, era director en ese entonces del Centro de Investigaciones allá en la UNAM, en Simvestab, ¿no? Y el apellido del profesor Byron, que ellos trabajaban con visión artificial. Yo tuve la fortuna de visitarlo y pues estuvimos ahí platicando, yo le platicaba sobre lo que hacía, él me platicaba sobre lo que ellos hacían, y en esta parte de visión artificial, él justamente es el que me platicaba eso de las cámaras y empezamos ahí a intercambiar conocimiento y él justamente me decía que el principal, la técnica que ellos tienen para poder seguir teniendo mejores resultados eran acerca de las álgebras de Clifford, ¿no? Entonces pueden buscar un poquito de eso, álgebras de Clifford, que era la técnica que ellos utilizaban para esto de la visión artificial y era muy interesante porque manejaba cosas del ámbito algebraico en matemáticas y cómo ellos trataban de relacionarlo con visión artificial y obtener resultados, ¿no? Y les estoy hablando de un laboratorio de investigación bastante reconocido allá en México, ¿no? Los que reciben recursos económicos y que la gente empieza ahí a hacer investigación y todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido yo puedo mencionar este aspecto y es muy ligado a la parte de la robótica industrial, ¿no? Porque hoy en día ya necesitamos incorporar por la demanda misma y por el mismo, los avances agigantados que tiene la inteligencia artificial, cómo podemos conllevar con eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita, hablando de visión artificial, porque es un área que estoy manejando actualmente,
Si estamos hablando de inteligencia artificial, se tiene varios proyectos comerciales donde lo haces de paga, ¿no? Pero si tú quieres hacer un proyecto con inteligencia artificial y visión artificial, hay IAs ya establecidas y de código abierto que tú puedes explorar. Una de esas es YOLO, ¿no? Que no sé si alguno de ustedes ya lo ha escuchado o ya lo ha visto. Nosotros estamos incorporando herramientas de YOLO para unos objetivos que nosotros tenemos con un equipo de investigación. Entonces, lo menciono para que también vean que en el ámbito de Python ya la inteligencia artificial está cada vez teniendo más y más presencia, ¿no? Entonces, en ese sentido. Pero nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista práctico. Nosotros queremos tener un resultado en ese contexto que pueda facilitar muchas cosas. Nuestro objetivo en ese punto no es algo, por si acaso, de investigación propiamente. Ok, pero investigación me refiero al ámbito formal, ¿no? Nuestro objetivo ahí no es hacer un paper, ¿no? Nuestro objetivo ahí es resolver un problema que hemos percibido y lo queremos automatizarlo y nos estamos yendo más a lo práctico. Nuestro resultado va a ser más algo tangible y pues eso pues simplemente también para poder sustentar algunos apoyos económicos que estamos teniendo y eso es principalmente, ¿no? Pero si nosotros queremos meternos a investigación formal, ya nos tendríamos que meter con aspectos de la parte de inteligencia artificial, cómo lo estamos haciendo, la parte de lo que está utilizando YOLO, tendríamos que verlo desde la parte formal, entonces ahí ya involucra diferente el enfoque. ¿Ok? Entonces, pero bueno, son aspectos que son actuales y que se están trabajando. En Bolivia se está trabajando, y con gran satisfacción puedo decir que Bolivia ha empezado a cambiar en ese ámbito. Por eso es que no por nada, poco a poco se tiene más profesionales de nivel de doctorado, ¿no? Entonces estamos yendo en esa dirección. Bien, entonces, dentro de esos también ámbitos que se pueden relacionar con la robótica industrial están los sensores táctiles, eh, entre otros. Aquí, por ejemplo, puedo mencionar lo que decía su compañero de la inserción de la inteligencia artificial directamente con el cerebro. Se está trabajando más con sensores de... ¿cómo se llama esto? En lugar de conectarlo con el cerebro, más se conecta, digamos, con las manos, ¿no? Que se está tratando de mandar información al dispositivo a través de ciertos movimientos de la mano. Entonces, en ese sentido, es menos agresivo que el cerebro, ¿no? Entonces, también se está trabajando en ese sentido y es más conveniente esto en el ámbito industrial que meternos propiamente en el cerebro, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bien, los otros componentes que también pueden ser complementarios, la parte de los láseres, ¿no? Los ultrasonidos, proximidades, entre otras cosas que se siguen optimizando para que sean más eficiente y más rápido, ¿no? Y también al mismo tiempo de menor costo, porque no nos sirve de nada tener un robot sofisticado, pero que cueste millones y millones y millones y que en general la humanidad no tenga acceso a ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces es importante cuidar la parte de los costes, ¿ok? Entonces, entre eso, ¿no? Y lo otro, ¿no? Que permita la adaptación a entornos no estructurados, porque hoy en día, si nosotros queremos utilizar más y más inteligencia artificial, lo que nos motiva también es poder rebasar muchas limitaciones que se tenía antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿bien? Ahora, entonces, el estado actual de la robótica industrial, ¿no? Entonces, cada vez se ha tenido robots más rápidos, precisos con mayor carga útil, ¿no? La integración de visión en 3D y sistemas guiados avanzados es algo que ya se tiene resultados y podemos decir que ha sido dentro de los últimos años, ¿no? No son
no son muy antiguos estas de acá. Y cuando yo les hablaba de visión artificial de las reglas de Clifford, era cuando yo estaba en México, y eso puedo decir que sería casi unos 7 años atrás, más o menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenerlo en cuenta, que no estamos hablando de cosas muy antiguas, ¿no? La colaboración humanos-robots. Esto es un acrónimo bastante utilizado por si acaso, ¿no? La colaboración humanos-robots, que le llaman cobots, ¿no? Entonces, eso es un acrónimo bastante útil, y bastante estándar en el ámbito de la investigación, ¿no? Entonces, con sensores de fuerzas y seguridad intrínseca, ¿no? Entonces, los cobots, ¿no? Y eso, por ejemplo, se puede ver, el, a ver, algo en eso podemos ver, por ejemplo, los cobots como un ejemplo, podrían ser los tractores, por ejemplo, ¿no? Donde tienes al ser humano, está manipulando a través de palancas, y el tractor empieza a hacer los movimientos, ¿no? Entonces, eso es una rama de la robótica que también ha tenido bastante interés en la comunidad, entre otras cosas, ¿no? La parte de robótica no se aleja de lo que nosotros ya hemos mencionado. Hemos hablado acerca de la industria 4.0, ¿no? La que es la que le segunda, que le sigue a la revolución industrial, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y su conexión con el IoT, ¿no? Internet of Things, ¿no? Los robots caen dentro también de ese ámbito, y obviamente que si quieres hablar de robótica industrial, es inevitable esa interacción entre robots y IoT, ¿no? Entonces, en ese sentido también se está trabajando, ¿no? Bien, aprendizaje automático para tareas de manipulaciones complejas, ¿no? Ustedes saben que la IA en realidad son algoritmos de aprendizaje profundo, ¿m? Y que pues se espera que se puedan adaptar eventualmente, tener una eficiencia, ¿no? Entonces, en los ámbitos de robots es lo mismo, ¿no? Ahora, uno de los desafíos que podemos decir es que cómo pasamos de la automatización rígida a la automatización adaptiva en entornos cambiantes. Este es prácticamente el eslogan que, que involucra muchos trabajos de investigación, ¿no? Esta simple sentencia engloba prácticamente lo que hoy en día se está trabajando, ¿no? Sistemas automatizados ya lo teníamos desde antes, ¿no? Que tengan autonomía adaptativa, eso estábamos a medias, ¿no? Y que se pueda adaptar también a entornos cambiantes, es justamente lo que nosotros seguimos batallando, ¿no? Entonces, en cada uno de los tópicos podemos encontrar problemas o situaciones muy concretas que se adaptan a este desafío. Entonces, cuando decimos un desafío, tenemos que involucrar que estamos hablando de manera general, y que si lo aterrizamos vamos a tener muchos escenarios diferentes que se van a adaptar a esto, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, problemas abiertos en la robótica. Principalmente la percepción en entornos no estructurados, porque usualmente cuando hacemos, por ejemplo, seguimiento de trayectoria, nosotros ya sabemos qué objetos hay, a qué distancias están, entonces tratamos de hacer una optimización en eso. Lo que nosotros no quisiéramos es que no vemos qué cosas va a haber, ¿no? Entonces, de alguna manera de atenuar eso es a través de la visión artificial, ¿no? Y cómo esa información se puede obtener, y empezamos, ¿no? Y eso es algo que es un problema que se está cada vez tratando de dar más resultados, y no es algo nuevo. Los autos autónomos tranquilamente son un claro ejemplo que estamos en este entorno, pero que se tienen avances, ¿no? Y pero el detalle también es que es lo costoso que puede llegar a ser. Entonces, ahí todavía se está tratando de optimizar y tener mejores resultados, ¿no? La planificación de movimiento en tiempo real, ¿no? Entonces, generar trayectorias óptimas en tiempos muy rápidos, ¿no? Eh, que permita tener desempeño más óptimo.
Y eso todavía se sigue trabajando, se sigue peleando eso, porque siempre hay este tipo de retardos que se pueden producir, que a veces pueden ser tolerables y a veces no necesariamente, ¿no? Entonces, también es un ambiente que se está trabajando. De hecho, yo anteriormente yo hablaba sobre sistemas con retardo. Eso en el ámbito teórico es un gran problema y en el ámbito práctico, pues se está haciendo procesos de optimización. No se tiene una técnica general para poder encarar ese tipo de problemas, pero se está haciendo algo de optimización, ¿no? El control adaptable y robusto, que es donde yo trabajo bastante, ¿no? Que es justamente controladores que se ajusten automáticamente a variaciones de carga, desgaste, condiciones de procesos, etcétera, ¿no? El control adaptivo por modelo, ¿no? Que es uno de los tópicos que se está trabajando, el control robusto H infinito, que también son, el H infinito es clásico, ¿no? Entonces, pero en el ámbito de integrarlo con los nuevos desafíos y con las nuevas herramientas de inteligencia artificial o con lo que tenga que ver con estos aspectos, es todavía un problema abierto, ¿no? Entonces, en ese sentido. La parte de seguridad y colaboración, ¿no? También certificar de sistemas colaborativos operan sin barreras físicas, ¿no? Y obviamente ahí lo que comentábamos de las normativas universales para poder establecer criterios de seguridad, ¿no? Entonces ahí también están presentes interoperabilidad, integración de robots diferentes de diferentes fábricas en una misma célula de trabajo, ¿no? Entonces ahí nosotros también se está tratando de ver algunos aspectos en ese sentido. El consumo energético, que también es otro detalle, ¿no? Porque al final tú puedes tener un robot bastante eficiente, pero el consumo de energía actualmente es muy elevado, ¿no? Entonces, en ese sentido necesitamos alguna manera de poder encararlos, ¿ok? Bien, entonces, en ese sentido, a ver, ah, bien, entonces yo voy a hacer una pequeña introducción a esto de las líneas argumentativas. Hay algunos artículos que me gustaría debatirlos con ustedes. Como ya les estaba diciendo, hay cosas que en este escenario he tratado de conseguir y voy a tratar de relacionarlo con las cosas que se ven en un doctorado y cosas que podemos ir mencionando para poderle dar mayor realce en el ámbito de la investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a quedar acá. Ya el día de mañana veo algunos detalles sigue en la parte de investigación con artículos y ya con eso pues me voy a pasar a la parte de cinemática y hablaré un poco también de las investigaciones que yo he hecho y algunos problemas abiertos que tenemos nosotros que estamos trabajando con la gente mexicana y pues ahí si alguien está interesado también ahí podemos ir viendo eh, algunas cosas que pues que se pueden trabajar por ahí. ¿Ok? Bien, entonces vamos a quedar acá, estimados. Nos vemos entonces el día de mañana. Por favor, coloquen en el chat su nombre completo para hacer mi registro interno y poder llevar también hacia adelante mis registros. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Yo subo lo que hemos avanzado a la plataforma para que ustedes lo puedan ver con calma y puedan ir ampliando alguna información. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.